Bueno, la primera parte que vamos a ver ahora tiene que ver un poco con el sentido que tiene el enfoque que le damos a informática biomédica, así que no es una asignatura en la que vamos a aprender a utilizar, como decía la otra vez, la computadora en sí, ¿sí? No vamos a aprender a usar el Word o tampoco el Excel, ¿sí? Vamos a usar algo de Excel, pero es algo muy puntual, o sea que no es aprender a usar el programa en sí, sino que en realidad lo que hacemos hasta cierto punto es reflexionar sobre la tecnología en general y su aplicación en el ámbito médico, ¿sí? Distintos tipos de tecnología, ¿sí? Que están dentro de lo informático, pero digamos que excede completamente lo que podría llegar a ser el dispositivo computadora o dispositivo PC, ¿sí? Pero que son vitales para lo que es el funcionamiento de la informática. Entonces, esta primera parte, sobre todo, tiene mucho de eso, ¿sí? De hacer una especie de pantallazo general de unas cuantas tecnologías que fueron vitales durante la pandemia. Por eso es que en la actividad que ustedes tenían que hacer tenía que ver con la pandemia, como para refrescarles en la memoria ese episodio traumático de la humanidad, ¿sí? Y entonces lo que les voy a comentar ahora tiene un poco que ver con eso, con situarnos en la pandemia y eh, cómo diferentes tecnologías cumplieron un rol protagónico en ese momento. Entonces, primero quiero que recordemos algo con lo que habíamos cerrado la clase anterior, que tenía que ver un poco con las aplicaciones de la informática médica en los cuatro campos que podríamos decir que tiene la medicina, ¿sí? O la práctica médica. Habíamos dicho que si bien la, estamos más habituados a pensar que la medicina se dedica fundamentalmente a la atención clínica de los pacientes, clínica, quirúrgica, si ustedes quieren, ¿sí? Y seguramente la mayoría de ustedes está estudiando medicina pensando después en el futuro de dedicarse a la atención, ya sea en el consultorio de los pacientes o en quirófano, ¿no es cierto? Pero digamos, pensando en las ramas de la medicina que tienen que este es el eje central, ¿no? La atención de los pacientes. Y entonces, obviamente, hay un conjunto de tecnologías que las vemos cotidianamente, las usamos cotidianamente en este ámbito. Pero también la medicina tiene todo un campo de investigación. Entonces, los que se dedican a la investigación biomédica, pero en realidad investigación en salud en general, con lo cual no solo participan médicos, sino también el resto de los profesionales de la salud, eso también es un campo de acción. Y es posible que más de uno de ustedes termine haciendo tanto atención clínica como a lo mejor algunos proyectos de investigación. E inclusive puede ser que haya algunos que solamente se dediquen a la investigación, ¿sí? Hay muchos médicos y profesionales de la salud en general, pero médicos sobre todo, que se dedican exclusivamente a investigar, que no ven nunca más en la vida a un paciente, ¿sí? Y que lo que les interesa es esta parte. Entonces, lógicamente, como ustedes se imaginarán, en la parte de investigación hay también un conjunto de tecnologías que son esenciales, ¿no es cierto? Pero también tenemos otras dos aplicaciones, por ahí un poco menos conocidas o menos obvias. Una de ellas tiene que ver con la epidemiología y lo que podríamos decir que es la salud pública, ¿sí? O la salud de las poblaciones. Acá ya no va a haber atención de pacientes de manera individual adentro de un consultorio, sino que se va a trabajar, en parte se trabaja con números, ¿sí? Con grandes números, ¿sí? Con estadísticas que representan a la población, pero también a veces se trabaja, digamos, con comunidades, con barrios, con ciudades, con pueblos, es decir, se trabaja con las poblaciones y cuáles son los problemas de salud de esas poblaciones, ¿sí? Este enfoque, que es el enfoque colectivo, el enfoque de la epidemiología, también requiere de un conjunto de tecnologías fundamentales que las analizamos dentro de lo que es la informática médica. Y también, esta es la menos conocida seguramente de todos los ámbitos estos de actuación de la medicina y de aplicación de la informática médica, lo que tiene que ver con la administración y gestión de lo que son las organizaciones del sistema de salud. ¿Qué quiere decir todo este título tan largo? Bueno, que en general, tanto los centros de salud
los hospitales, los sanatorios, las distintas, los ministerios, las secretarías de salud, todas esas instituciones que forman parte de lo que es nuestro sistema de salud, están en general gestionadas por profesionales de la salud. Entre ellos, por supuesto, los médicos. Entonces, otro ámbito en el que uno se puede dedicar como médico es justamente a esto, a dirigir un centro de salud, a coordinar distintas instituciones, ¿sí? Y para poder hacer esa gestión operativa de día a día de un sanatorio, se utiliza también un conjunto de, qué sé yo, desde aplicaciones a distintas tecnologías, ¿no es cierto?, que facilitan esa tarea. Entonces, todo esto lo vamos a ver ahora reflejado en lo que fue la pandemia, digamos, en todos estos cuatro ámbitos, podríamos decir, atravesados por la pandemia y por las tecnologías, ¿sí? Y, y justamente durante la pandemia hubo algunos cambios, o sea, más allá de lo disruptivo que fue la situación de la pandemia, por supuesto, para todos. Algunos de ustedes capaz que ya a esta altura ya eran chiquitos, se podría decir, porque ya pasaron unos cuantos años de la pandemia, pero que verdaderamente creo que durante muchos años vamos a ir hablando de eso, salvo que encima se repita, eso lo cual sería realmente catastrófico. Pero fue algo que nos tomó por sorpresa a todos, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, casi que podemos decir que hay un antes y un después de la pandemia en muchos sentidos, ¿sí? De hecho, eh, el hecho de que esta asignatura hoy se esté cursando virtual, en parte se lo tenemos que, digamos, lo tenemos que relacionar con lo que pasó ahí en ese momento de la pandemia. Eso aceleró un montón de procesos que se estaban llevando a cabo, pero que no se sabía exactamente, no tenían un gran impulso, que era, por ejemplo, esta situación de comenzar a descargar algunas horas presenciales de cursado en las universidades, pasarlas a enseñanza a la distancia, ¿sí? Esto era algo que venía un poco empantanado, estaba un poco detenido antes de la pandemia. Y porque no había, en muchos sentidos, un gran apoyo a esta lógica de que que sea una enseñanza a la distancia. Todavía está discutido, de hecho, todavía se lo discute. Este, pero bueno, fue la pandemia la que nos obligó a todos en ese momento, los docentes, tener que empezar a dar clase de esta manera y bueno, en algunos ámbitos esto se volvió bastante masivo. Usted tiene que pensar que si bien en el grado, como están cursando ustedes, hay cierta tensión, cierta, y más en medicina, ¿sí? Pero en los posgrados, o sea, en lo que son las especializaciones, maestrías, doctorados, prácticamente es casi todo virtual hoy por hoy. O sea, casi todo es a la distancia. No sé, yo estoy haciendo una maestría en la UAI y es completamente a distancia. O sea, todo, no importa dónde vivas vos, lo haces completamente a la distancia. Y es completamente asincrónico encima. O sea que es más llamativo, no tienen ni siquiera estos encuentros que tenemos con ustedes. Pero bueno, no lo quiero hacer demasiado largo, pero digo, esto para que veamos lo relevante que fue la pandemia y ahora lo vamos a ver en el ámbito de la medicina. Y entonces, dentro del ámbito de la medicina, yo voy poniendo así algunas fotitos en general. Digamos, nosotros hablamos de la pandemia en sí, del microorganismo, del COVID y todo eso, pero la realidad es que la inmensa mayoría de todas las consecuencias que hubo en ese momento tuvieron que ver no tanto con el microorganismo en sí, sino con la estrategia que la humanidad eligió para enfrentarlo, que era la cuarentena. O sea, son como dos cosas distintas, digamos, porque el microorganismo sigue dando vuelta, pero ahora ya no utilizamos la cuarentena como estrategia ni la necesitamos. Entonces, la cuarentena no lo hubiéramos podido hacer si no hubiéramos tenido algunas de las tecnologías que vamos a ir viendo ahora. Y una de estas tecnologías que no es que no existía antes, sino que tuvo un uso, un rol diferente, podemos decir, durante la pandemia que antes, y es el termómetro infrarrojo. Supongo que ustedes habrán notado que el termómetro infrarrojo existía de antes, o sea, no se inventó en la pandemia.
ustedes ubicarán los distintos tipos de termómetros, ¿no es cierto? El termómetro de mercurio, ese que es un palito que te lo tenías que poner en la axila, tenerlo 5 minutos, y después sacabas el palito y mirabas la barrita de mercurio a ver a qué número había llegado, lo que era una actividad bastante dificultosa, porque implicaba que uno tenía que andar girando el termómetro, ponerte anteojos para verlo bien, pero sobre todo, cuando vos le tenías que tomar la temperatura, no sé, a un niño, era bastante difícil que se quedara quieto durante 5 minutos para tomar la temperatura. Entonces, ustedes imagínense que ese termómetro, después, con su versión más avanzada, que también seguía siendo un palito, pero digital, que en vez de tener que estar 5 minutos, necesitaba un minuto, 45 minutos, 45, pero que era más fácil de ver, pero que de todos modos requería tiempo, requería acceder a la axila del paciente, etcétera. Bueno, ninguno de esos sistemas hubiera podido ser utilizado del modo como está acá en la foto. No sé si todos la alcanzan a ver, a lo mejor la ven muy chiquitita si están conectados al celular, pero lo que estamos viendo es una fila presumiblemente larga de gente intentando entrar al aeropuerto o entrar a una sección del aeropuerto o quizás subirse al avión, y que están siendo auditados, digamos, evaluados, ¿sí? Se le está tomando la temperatura, un personal del aeropuerto le está tomando la temperatura con un termómetro infrarrojo, así, digamos, como a la distancia. Entonces, esto que ustedes lo recordarán seguramente de la pandemia, que era una situación recontra habitual, uno para poder entrar a una institución, uno tenía que demostrar que no tenía temperatura elevada. Y eso se pudo hacer gracias a la existencia de este aparatito. Este aparatito que, insisto, no era demasiado trascendente, de hecho, ni siquiera lo veíamos muy seguido, este tipo pistola, ¿no? Del termómetro infrarrojo, y que sin embargo permitió, gracias a esto, permitió gestionar en cierto sentido algunos aspectos de la cuarentena, porque es lo que permitía con cierto margen de razonabilidad, permitirle el ingreso a una persona a una de las instituciones, ¿sí? Entonces, que se pudiera seguir haciendo algunos tipos de actividades, ¿no es cierto? Cosa que, si no, no hubiéramos podido. ¿M? Esa era por ahí pasaba la clave. Este, y acá, en esto quiero insistir, porque el aparatito y esto va a tener relación con la segunda parte de lo que vamos a ver hoy, el aparatito no es simplemente que mide la temperatura, sino que además de medirla la temperatura, vamos a decir, la procesa a la temperatura, la interpreta, la analiza y esa medición de temperatura, que lo vamos a llamar dato, el dato de la temperatura, lo transforma en una información. ¿Y cómo lo transforma en una información? Porque el aparatito cuando detectaba una temperatura superior a un punto de corte, supónganse 38 grados centígrados, cuando daba 38 más, el aparatito se iluminaba de otro color. Se iluminaba de rojo, se iluminaba de naranja, depende el termómetro. Entonces, cuando se iluminaba de ese color, la persona que estaba empuñando el termómetro, por más que no tuviera ni la más remota idea cuál es el punto de corte para considerar temperatura normal y a partir de cuándo se considera fiebre, por más que no tuviera demasiada idea de nada, digo, de hecho no tenía que tener ninguna formación en el ámbito de la salud, estaba capacitado para definir, para tomar la decisión si la persona entraba o no entraba. Entonces, si el aparatito se iluminaba de rojo, entonces automáticamente la persona no podía entrar, había que volverlo a medir y si efectivamente seguía dando rojo, persona afuera, no podía entrar, subirse al avión ni entrar a ningún otro lugar. Entonces, lo que decimos es que el desarrollo, el pequeño avance, porque esto es súper, súper simple, ¿no? De un dispositivo que dejó de estar limitado nada más que a medir la temperatura, es decir, a relevar un dato, pasó a ser un sistema de apoyo para la toma de decisiones, podríamos decir, clínicas hasta cierto punto, ¿no es cierto? Porque esto permitía entonces que la persona que lo empuñaba tomara rápidamente esa decisión, ¿sí? Sin tener que andar memorizando los valores de la temperatura corporal normal. Entonces, lo que decimos es, bueno,
progresivamente la medicina se va llenando de estos dispositivos que empiezan a ser parte de lo que es la actividad del especialista o del experto en medicina o en el ámbito de la salud, ¿sí? Porque acá, insisto sobre esta cuestión, es el aparatito el que está definiendo que esta persona tiene fiebre o no tiene fiebre, ¿sí? El aparatito que lo que hace es procesar el dato de la temperatura, porque el dato de la temperatura lo mide, lo que pasa es que no se conforma con medirlo, lo mide y lo interpreta. Esto recuérdenlo porque es importante para lo que vamos a ver más adelante. Pero bueno, eso justamente permitía esto, que vos no tuvieras que tener un enfermero en cada uno de los puntos de control. No era necesario. Si hubiera sido con un termómetro antiguo, hubieras necesitado una enfermera. Pero a su vez también tiene esto algunas cuestiones, algunas concesiones que uno hace. La persona a la que vos le estás tomando la temperatura, quizás podía tener una temperatura elevada y que eso no tuviera que ver, eso no implicaba que tuviera COVID. Podía tener otro proceso infeccioso a lo mejor que le daba temperatura o podía tener, qué sé yo, un cáncer y le daba temperatura. Esta persona que estaba acá no estaba en condiciones de debatir si la temperatura esa tiene relación con el COVID o no. Directamente no tenían nada que pensar, directamente quedaba fuera, por más que a lo mejor no era por el COVID, ¿sí? Entonces, bueno, insisto, esta cuestión de que como la interpretación del dato no la está haciendo un profesional de la salud, sino que la está haciendo la maquinita no tiene la capacidad de diferenciar los hasta cierto punto falsos positivos que se estarían dando, ¿sí? Son, digamos, concesiones que se hicieron en ese momento. Entonces, seguramente más de una persona que no tenía COVID, en algún momento se debe haber privado de poder entrar a alguna institución o viajar en avión o lo que sea por culpa de que tenía otra patología y por culpa de que acá, obviamente, no había un médico que le hiciera un diagnóstico completo, ¿sí? Pudiera decir, no, bueno, esta persona no hay problema que viaje porque total tiene otro problema. En otro sentido, pero también se trata de un dispositivo electrónico, tenemos lo que llamamos el saturómetro o el oxímetro de pulso, ¿sí? Que todos ustedes también lo deben conocer. Este oxímetro de pulso también no es algo nuevo, no es algo novedoso, no es algo que arrancó con la pandemia, es algo que existió desde hace un montón de tiempo. Sí, lo que es cierto es que con el paso del tiempo se fue abaratando. Esto cuando yo estudiaba medicina, podíamos conseguir un oxímetro cada, qué sé yo, entre todo el curso, a lo mejor, y además era muy habitual que te lo robaran, y que te lo roben era una catástrofe. Y hoy, honestamente, no me fijé, ahora tendría que entrar a Mercado Libre y ver cuánto sale un oxímetro de pulso, pero es algo que vale sumamente accesible. O sea, no digo que vale 2 pesos, pero valdrá 3 pesos. O sea, es realmente de lo más barato que hay, digamos. O sea, es un artefacto muy, muy económico. Y entonces, ¿eso qué cambió? Pero es un artefacto que si bien es fácil de usar, no es tan claro de interpretar, ¿no es cierto? ¿Para qué te sirven los datos que te da? No lo sabe cualquiera me refiero no médico, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasó en la pandemia? En la pandemia ustedes recuerden, el cuadro respiratorio del COVID, en la inmensa mayoría de los casos, no presentaba complicaciones. Entonces, la persona, luego de los 7 días de convalecencia y de tener algunos síntomas respiratorios bastante variables, en general terminaba resolviendo el cuadro sin ningún problema. Pero había una pequeña minoría de casos, ¿sí? Que eran una minoría en cuanto a la proporción, pero terminaron siendo un montón en el total, en el número absoluto, pero era una minoría, es decir, de 100 pacientes, a lo mejor 2 o 3 al cabo de 7 días, o de 6 días, o de 5 días, se complicaban. Y esa complicación era con una insuficiencia respiratoria. Esa insuficiencia respiratoria tenía sus primeras manifestaciones, no eran manifestaciones físicas, es decir, que el paciente refiriera que se quedaba sin aire, eso llamaba la atención, era un poco tardío eso, ya cuando el paciente estaba sin aire, ya estaba, digamos, con bastante avanzada la complicación. Lo primero que se empezaba a ver, o una de las primeras cosas que se empezaba a ver era que el paciente desaturaba, es decir, que la saturación de la hemoglobina empezaba a bajar. Esto es lo que mide es la unión de la hemoglobina con el oxígeno. Entonces, se empezaba a ver en este porcentaje de saturación que caía, ¿sí? Entonces,
¿Qué pasaba? Ustedes se dan cuenta que la cuarentena tenía que ver con el hecho de que había que hacer cuarentena porque no había recursos suficientes para atender a la totalidad de personas al mismo tiempo, que había que administrar eso, que la gente se fuera enfermando a destiempo. Entonces, no se hubiera podido internar al paciente, ni bien se le hacía el diagnóstico de COVID, internarlo por las dudas que dentro de 5 días o de 6 días a lo mejor se complicaba. Sí, no tenía ningún sentido. Y si lo hubiéramos hecho, a los 5 días nos hubiéramos quedado sin camas en ningún sistema de salud. Entonces el paciente había que regresarlo a la casa. Se le hacía el diagnóstico de COVID y se le decía, bueno, vaya a su casa. Si se complica, tendrá que venir. Y entonces, una estrategia que dio bastante resultado y se usó en muchos lugares era, bueno, vaya a su casa, pero si usted tiene un saturómetro, mídase la saturación de hemoglobina 2 veces al día, una cosa así. ¿Sí? Y si empieza a ver que la saturación de hemoglobina empieza a caer, es decir, lo único que tenía que hacer es ponerse en el dedo y ver si baja ese porcentaje, entonces consulte a la guardia, llame por teléfono, dependiendo en el estadio en el que estuviéramos en el momento de la pandemia. Entonces eso permitía también la consulta precoz, porque era antes de que el paciente ya se quedara sin aire, pero a su vez también le daba cierta tranquilidad al paciente, saber de que estaba siendo en cierto punto monitoreado y no que estaba ahí aislado y solo en su casa. No digo que con esto cambió tanto, pero digo, es para que se vea cómo un dispositivo que hasta ese momento era exclusivamente de uso médico pasó a ser incorporado en muchas familias dentro del botiquín. Es decir, las familias tienen el termómetro y también empezaron a incorporar este oxímetro de pulso, por lo menos en algunos ámbitos, ¿no? Pero si hay un dispositivo médico por excelencia, que básicamente explica la cuarentena, es este que está acá abajo, que es el respirador artificial. O sea, esencialmente, la cuarentena había que hacerla nada más que porque los respiradores artificiales no alcanzaban, como decía antes, para que todos nos enfermemos al mismo tiempo y que por ende, si el 1% de todos los pacientes se complicaba y necesitaba un respirador, el 1% de 7.000 millones que somos en el planeta era una cifra abismal que era imposible que ningún país tuviera esa cantidad de respiradores. No solo porque el respirador en sí, que es un dispositivo informático terriblemente complejo, porque imagínense que tiene que administrar la respiración en nombre del paciente, sino porque además operar el respirador es complicado. O sea, ustedes probablemente se gradúen de médico y después, de hecho, ejerzan la medicina y lo más probable es que la mayoría de ustedes nunca sepa cómo se usa un respirador. Entonces, no es que es tan simple como decir, bueno, compramos 100 respiradores y le enseñamos a cualquiera a manejarlo. Esto tiene toda una complejidad que va más allá del aparato y que tiene que ver con el conocimiento para operarlo. ¿Sí? Entonces, el recurso limitante acá era el aparato y el especialista en utilizar el aparato, que sería el médico intensivista, el médico que está en terapia intensiva. Así que, bueno, esto también fue clave, digamos, en la pandemia, en este caso, en la explicación de la cuarentena, ¿no? Pero vamos a salirnos de estos dispositivos electrónicos propios que son herramientas de la medicina. ¿Se acuerdan que cuando vimos estos de tecnología, que por eso tenían la actividad esta que ustedes tenían que hacer en el campus, cuando hablamos de tecnología no nos referimos solamente a un aparatito, algo concreto que nosotros tocamos, sino que la tecnología puede ser varias cosas. En este caso podríamos decir, en parte es un procedimiento, en parte podríamos decir que es una red, lo que llamamos la red epidemiológica, ¿sí? Que era lo que permitía, esto no se inventó tampoco con la pandemia, para nada, lo que ocurrió fue que durante la pandemia esto cobró velocidad, o sea, existe, lo vamos a charlar más adelante, un sistema que se llama Sistema de Vigilancia Epidemiológica, en realidad se llama Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, o SNVS 2.0. Esto es un sistema que lo tenemos hace un montón de años, ¿sí? Décadas, de hecho, o sea, desde la década del 50, 60 en adelante, hay un sistema que obliga, una ley, de hecho, que obliga a cualquier médico
a notificar cuando tiene un caso sospechoso de una enfermedad dentro de las que están en un listado, que actualmente tiene 151 eventos, 151 enfermedades. Entonces, si vos, mientras estás atendiendo a un paciente, vos sospechás que tu paciente tiene el cuadro, digamos, que supónganse, sarampión, y que sarampión está dentro de esas 151 enfermedades de notificación obligatoria, entonces vos no solo tenés que atender al paciente, a darle el tratamiento adecuado, completar la historia clínica y todo eso que haces siempre, sino que en este caso, excepcionalmente, también tenés que dar el alerta al Estado. Le tenés que avisar al Estado, a la Dirección de Epidemiología, le tenés que avisar que tenés un caso sospechoso de una determinada patología de esas que figuran en el listado. Se lo vamos a ver, insisto, un poquito más adelante. Esto es entonces una red de vigilancia en salud, ¿sí? El sistema de red. ¿Por qué? Porque en el terreno, ¿sí? En el territorio, en el contacto con los pacientes, está el médico, porque es el médico el obligado a hacer la notificación, o el laboratorista, digamos, los laboratorios que hacen bacteriología. Entonces, está en el terreno el médico con el caso sospechoso, avisa a la institución, digamos, avisa a la parte de epidemiología y después desde el nivel central se terminan tomando decisiones. Bueno, todo ese circuito, que es una tecnología, todo ese circuito en general tiene su lag, podríamos decir, su retardo, ¿no es cierto? Lo que llamó la atención, sobre todo en la cuestión de la toma de decisiones, o sea, el dato se recolecta rápidamente en el territorio, llega al nivel central, pero hasta que desde el nivel central muchas veces se toman algunas decisiones trascendentes, bueno, a veces pasa cierto tiempo. Lo que vimos ahí en la pandemia era la sucesión de estas situaciones, ¿no? En el territorio, hacia la toma de muestra, diagnosticaban los casos, ¿sí? Cargaban y procesaban los datos, todo esto en el territorio, y al toque aparecía, digo como situación paradigmática, el presidente diciendo, bueno, a partir de mañana no hay escuelas en tal lugar, o a partir de mañana vamos a abrir para tal actividad. Todo supuestamente son decisiones tomadas basadas en los datos en tiempo real. Entonces, esta evaluación de datos en tiempo real, la primera vez que se vio cómo funcionaba esto, que lo vimos por televisión, fue ahí con la pandemia. ¿Sí? No quiere decir que no existiera antes, pero antes pasaba como desapercibido y de hecho no involucraba figuras tan importantes como el presidente. O sea, tenía que salir el presidente a decir, bueno, no, esta actividad se restringe, etc. Entonces, este circuito se puso bien de manifiesto ahí en la pandemia. Pero a su vez también, eso que veíamos recién, era en cierto punto una conectividad que había entre lo que es el territorio y el nivel central, pero también hay un circuito inverso, que de hecho no lo teníamos muy presente, a partir de la pandemia se volvió cada vez más frecuente y ahora es bastante habitual, que no, o no sé si tan habitual, pero está la posibilidad de que el Estado nos contacte individualizadamente a nosotros, ¿sí? En otras épocas, si había una epidemia de algo, en muchos años atrás hubo una epidemia de cólera, ¿sí? En la década del 90, digo, para pensar epidemias relevantes en Argentina, epidemia de cólera, después hubo la de la gripe A, en algunos momentos del dengue. En general, la comunicación de parte del Estado con la población era a través de los medios de comunicación. Entonces, era de una manera general, recomendaciones a través de la televisión de qué cosas había que hacer, si había que, no sé, lo que fuera. Eh, Esta era la primera vez que uno podía ver que ocurriera esto que veo acá, que ves acá en la captura, que es que el Estado te contactaba a través del celular, a través de tu número de celular, específicamente a vos, no contactaba a cualquier otro, sino específicamente a vos, para avisarte que tenías que ir a vacunarte. Entonces administraba y gestionaba los turnos de la vacunación individualizadamente. Y, insisto, esta vía de comunicación casi que podríamos decir que se inauguró con la pandemia. Por supuesto, ustedes me van a decir, bueno, pero porque justamente ahí
ya habíamos llegado a tal nivel de desarrollo o de penetración de lo que son los dispositivos celulares, que entonces hay más de un celular por persona, entonces todas las personas podían ser contactadas por esa vía y antes obviamente no. Pero está bien, pero digo, nunca se había dado esta comunicación individualizada, ¿sí? Que te digan, bueno, vos tenés que ir a tal hora, tal día, en tal lugar, no ir genéricamente a cualquier centro de vacunación, no ir genéricamente a cualquier otra cosa. Pero un paso más avanzado de eso fue el desarrollo directamente de una aplicación. Eh, no sé, bueno, seguramente dentro del grupo de acá hay algunos que no estaban en Argentina en ese momento. Entonces, lo que teníamos en ese momento se había desarrollado una aplicación que se llamaba, creo que Cuidar, ¿sí? Que ahí dice Cuidar, pero no me acuerdo porque tuvo como distintos nombres. No me acuerdo si arrancó con ese nombre o qué. Eh, una aplicación que tenía doble función. Por un lado, actuar como carnet de vacunación, o sea, vos te vacunabas y ahí figuraba que vos te habías puesto la vacuna, lo que servía también, teóricamente, para que uno se lo muestre a esos oficiales que estaban apostados en la entrada de las instituciones. Entonces, supuestamente, si vos mostrabas que habías estado vacunado, te dejaban entrar, ¿sí? Estas situaciones que a veces se daban en algunos lugares. Eso también era una innovación, porque hasta ese entonces no teníamos la vacuna, las vacunas, el carnet de vacunación, no estaban digitalizados. O sea, estaba la carga, había una base de datos con las vacunas que sobre todo niños, ¿no es cierto?, se habían puesto en los últimos años, pero la persona en sí no tenía acceso a ese carnet de vacunación. La persona lo único que tenía, los padres, era el carnet en cartulina. Entonces, muchas veces pasaba que se perdía ese carnet y entonces no les quedaba del todo claro cuáles eran las vacunas que tenían puestas sus hijos. Entonces, esta es la primera vez que se implementa este sistema de carnet de vacunación que uno lo lleva en el celular. Y que ahora todavía no está 100% implementado, pero la mayoría de las vacunas ya figuran ahí. En ese, ahora ya no se llama Cuidar, se llama Mi Argentina. Entonces, en la aplicación Mi Argentina uno tiene las últimas vacunas que se colocó. Y puedes tener la de tus hijos también. Pero en realidad el rol más innovador, si se quiere, que tenía esta aplicación, que se usó hasta por ahí nomás, pero digo, yo lo destaco porque en la próxima pandemia se va a usar mucho más seguramente, es que la aplicación, si vos te habías hecho testear para COVID, ¿sí? Y dabas positivo, la aplicación no es solo que te avisaba que vos dabas positivo, entonces te salía este cartel y decía que no podías estar en contacto con otros, sino que la aplicación era como que se pintaba de rojo, digamos, o sea, cambiaba, te salía este cartel. Entonces, al salirte este cartel, lo que yo digo es que se terminaba haciendo algo que es súper antiguo, de la época de la cuarentena, de hecho, de 300 años atrás, que es tener marcados a los casos, ¿sí? O sea, cada caso con una marca. Esto en 300 años atrás, en la época de la peste negra, lo que hacían era en las viviendas de las personas que se sospechaban infectadas, les hacían marcas a la vivienda, para que todo el mundo supiera que ahí vivía una persona que estaba infectada y que se alejara. ¿Sí? Entonces, eso que ahora nos parece como medio exagerado, digamos, o terrible, no es muy distinta la lógica de esto. ¿Por qué? Porque supuestamente lo que en algún momento se pensó es que esta aplicación iba a cambiar, esto si no habitualmente era verde, iba a cambiar de verde a este fucsia o rojo, y que entonces, otra vez, el oficial de seguridad que estaba en cada una de las instituciones te iba a tener que pedir, no solo tomarte la temperatura, no solo pedirte el carnet de vacunación, es decir, que le mostré esta pantallita, sino además que uno le muestre la aplicación del celular y que esto estuviera en color verde, no en color rojo, ¿sí? Porque si estaba en color rojo, ¿qué quería decir? Que vos habías dado positivo y sin embargo estabas dando vuelta, no estabas respetando la cuarentena. Entonces, era como una especie de carnet, digamos, o sea, una credencial que te permitía pasar o no. ¿Sí? Si te encontraban que vos estabas circulando con el cartelito rojo, bueno, se supone que
no sé, en algún momento hasta deben haber fantaseado con la idea de o meterte preso o hacer algún tipo de mínimamente denunciarte en algún lado, ¿sí? Esto la realidad es que yo, por lo menos, en Rosario, donde estuve yo, no lo vi, no lo viví en ningún momento. Sé que esto estaba en la aplicación, pero digo, no se usó de ese modo como se planificó al principio, pero era toda una innovación, ¿sí? Era toda una innovación. Ahora, no sé si ustedes por ahí recuerdan, capaz que no les interesó, pero en Europa se dio un paso más en el desarrollo de estas aplicaciones. Ya no era solamente una aplicación que te deschavaba, que te marcaba que vos habías dado positivo si te habías testeado, sino que había una aplicación que todo el mundo tenía o estaba obligado a tener, que lo que hacía era activar el GPS y el Bluetooth del celular, y al tenerlo activado, lo que hacía era ir registrando tu trayectoria, por dónde circulabas vos, pero también, como lo hace siempre el GPS, digamos, pero quedaba registrado en la aplicación, sino que también ir registrando todos los otros dispositivos electrónicos con Bluetooth activado, a los cuales uno pasaba cerca. Vieron que el alcance del Bluetooth es alrededor de 10 metros, entonces todos los otros dispositivos que estuvieran en ese rango, en ese radio de donde estaba tu celular, quedaban registrados, ¿no es cierto?, en el sistema. ¿Y por qué era eso? Porque si acoplado con un sistema como el que teníamos, como el que mostré antes de Argentina, ¿no es cierto? Si en la aplicación a vos después te había dado positivo el COVID, es decir, si vos te habías hecho testear porque tenían síntomas, te habías hecho testear y te daba, efectivamente te comunicaban que vos eras un caso positivo, entonces todas las personas que habían estado en contacto con vos en un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Supónganse los 4 días previos, y que habían estado entonces a menos de 10 metros, que lo podías saber justamente por la activación del Bluetooth, entonces a todas esas personas se les enviaba un mensaje, les aparecía una alerta, como esta que está acá, que en el recorte de este diario, ¿sí? Una alerta que les indicaba que se tenían que aislar por 8 días. Entonces, ¿a quién le salía esta alerta de aislarse? No una persona que diera positivo o que estuviera enferma, sino una persona que había tenido la desgracia de haber viajado a lo mejor en el subte, porque esto en Europa era porque no estaba todo completamente bloqueado, que había viajado en, no sé, en el subte o donde sea, y había estado a menos de 7 metros o a menos de 10 metros, ¿sí? De una persona que después dio positivo, ¿sí? Entonces, automáticamente terminaba haciendo que la persona el contacto estrecho, se terminara aislando. Esto lo usaron, sobre todo en Inglaterra, se usó un montón, y entonces por eso acá de lo que se burlaba el titular del diario era que justamente había en ese momento, casi 700.000 personas que se tenían que aislar por culpa de la aplicación, porque la aplicación les decía que se tenían que aislar. O sea, acá no había nadie que hubiera hecho ningún tipo de diagnóstico, no habían sido evaluados por ningún profesional de la salud, ni nada. De estas 700.000 personas podía haber alguna que se hubiera contagiado y un montón que a lo mejor no se habían contagiado en lo más mínimo, porque lo único que verdaderamente se podía demostrar con esta aplicación es que los dos celulares habían tenido contacto entre sí, es decir, que habían estado a menos de 10 metros. Ahora, exactamente, a partir de eso uno intentaba deducir que las personas habían estado próximas, pero no se sabía exactamente qué tan próximas habían estado, ¿sí? Obviamente, esta aplicación, que insisto, se usó de verdad, ¿no? Digamos, mucho más que la que se usó en Argentina, durante varios meses se usó, si no se usó por un año, eh, tenía un montón digamos, de cuestionamientos relacionados con lo que es la privacidad, porque esto implicaba que era una aplicación que rastreaba todo el tiempo al usuario de la aplicación. Desde el punto de vista epidemiológico, ustedes piensen en habrán visto alguna vez una película de contagios, ¿no? De enfermedades. Habrán visto que una de las técnicas para administrar y para controlar los brotes de enfermedades tiene que ver con el mapeo,
con poner los casos, los alfileres rojos, los puntitos rojos sobre el mapa de una ciudad, de un país o de lo que sea. Bueno, habitualmente esos alfileres que se ponen son obviamente estáticos, porque en principio uno no tenía acceso a ver por dónde estuvo circulando cada uno de los casos. Pero si tuviéramos acceso a eso, desde el punto de vista epidemiológico, esto era fantástico. Era el sueño de cualquier epidemiólogo, en principio, o de cualquier salubrista, poder ver en vivo y en directo el caso, cómo se distribuye en el territorio y con quiénes tiene contacto, cuándo tuvo contacto, etcétera. Entonces, esta idea de vulnerando la privacidad, pero poder tener acceso a eso, estaba buenísima desde el punto de vista, insisto, de la administración de la cuarentena, de la epidemiología, etcétera. Pero indudablemente para la persona no da gracia, digamos, el hecho de que haya otro que pueda estar monitoreando exactamente en qué dirección estás, por dónde circulaste, a qué hora circulaste, etcétera. Entonces, ahí se armó todo un gran debate, ¿sí? Y bueno, y después había tantos problemas que ese debate medio quedó en la nada, pero la realidad es que la tecnología con que se inauguró en ese momento, piensen que esto era 2021, ahora es muchísimo más avanzada, y entonces, próxima pandemia o próxima dificultad de este estilo, y entonces ya está instrumentado este sistema, ¿no es cierto? La posibilidad de ir rastreando a los casos cómo se mueven en el mapa, ¿sí? Esto era, insisto, una cosa revolucionaria. Pero en el otro orden, ¿se acuerdan que yo antes mencionaba esto de los distintos campos de acción? Teníamos el ámbito de lo que es la medicina clínica, cuando comienza la pandemia y es atravesado por toda esta catástrofe, indudablemente hubo todo un conjunto de profesionales de la salud y de pacientes que dejaron de poder tener contacto. Sobre todo estamos hablando de los que no se ocupaban de cuestiones agudas, ¿no es cierto? Entonces, todos estos pacientes crónicos, ¿no es cierto?, que iban cada tanto a la consulta porque tenían diabetes, porque se estaban controlando por alguna otra patología, salud mental en general, bueno, no eran cosas prioritarias. Entonces, como no eran prioritarios, no podían tener contacto físico, por lo menos no en Argentina y en la mayoría de los países tampoco. Y entonces ahí empezó a irrumpir lo de la telemedicina. Que telemedicina es un tema que lo charlamos en Informática Biomédica 2, en segundo año. Pero no es que la telemedicina fuera algo nuevo o algo que se inventó en ese momento. También la telemedicina tenía como 100 años de que se la había pensado o imaginado, ¿sí? Pero estaba mal vista, más mal vista que lo que serían esto, las clases a distancia. O sea, en el ámbito médico siempre fue muy, muy resistida, hasta la pandemia. De hecho, justo en la época de la pandemia habían empezado a aparecer algunos servicios de telemedicina en las empresas de medicina prepaga. Pero la pandemia es la que le dio el impacto, digamos, el boom que tiene dentro de todo actualmente. Esta posibilidad de atender a un paciente a la distancia, esencialmente, ¿sí? Esto que vemos acá en la imagen, ¿no es cierto? Y, pero que fue vital durante la pandemia, porque si no hubiera estado eso, para un montón de personas que se tenían que hacer ciertos seguimientos, no, se hubieran quedado completamente aisladas. Así todo, igual hubo un montón de problemas, ¿no? Pero entonces, ¿cuál fue el conflicto acá? Y que todos esos profesionales que estaban de repente haciendo telemedicina no tenían la más remota idea cómo se hacía. Y no me refiero a cómo se usa Google Meet o cómo se usa el Zoom, no me refiero a ese aspecto, sino el hecho de que si yo voy a tener que diagnosticar a un paciente a la distancia y yo no voy a poder hacer el examen físico, entonces tengo que recalcular un montón de cuestiones que me enseñó la facultad, justamente, que la facultad me enseñó un método clínico, que en parte lo vamos a charlar ahora dentro de un rato, un método clínico que es altamente dependiente de realizar el examen físico. Entonces, si vos me sacás una de las herramientas, ¿sí? Podríamos decir que básicamente el diagnóstico para un médico se hace con tres elementos, ¿no? El interrogatorio, el examen físico y los estudios complementarios. Entonces, si vos me sacás uno de los tres, me dificultás la posibilidad que yo llegue a un diagnóstico certero, ¿sí? Y necesito algo que lo reemplace. Y entonces, no había una formación, de hecho sigue sin estar así, digamos, pero la mayoría de las carreras de medicina no se
forma, contemplando la posibilidad de que en algún momento uno puede no tener acceso al paciente, al examen físico. O sea, a prescindir del examen físico en caso de que no se pueda hacer. No estaba contemplada esa posibilidad. Entonces, bueno, obviamente hubo que ir, los pobres que tuvieron que atender pacientes con este sistema tuvieron que improvisar y empezar a hacer prueba y error a ver qué puedo hacer así a la distancia. Le puedo pedir al paciente que haga determinadas maniobras delante de la cámara, le puedo pedir que se acerque a la cámara y me muestre alguna lesión que tiene en piel, le pido que se saque una foto y me la mande por WhatsApp. Es decir, todas estrategias así, insisto, improvisadas. Eh, Así que bueno, eso fue todo un tema. En ese momento no existían las recetas digitales, de hecho estaban absolutamente prohibidas, es decir, todas las recetas tenían que ser en formato papel, por el riesgo de que se falsificaran las recetas. Entonces, no había ningún sistema de receta digital y hubo que hacer todo como una vista gorda a nivel legal, una excepción para que se aceptaran las fotos, una foto de una receta en papel. Entonces, a lo que llamamos receta digital, en definitiva, terminó siendo solamente hacer la receta en el papel y sacarle una foto. ¿Sí? Recién, ¿qué fue? Fin del año pasado, principio de este año, es que finalmente en Argentina se implementó la receta digital y se obliga a todos a tener que hacer receta digital. O sea, fíjense lo reciente que se instrumentó un sistema de receta digital con todos sus, digamos, que tiene todavía un montón de cuestiones por resolver, ¿sí? Pero que finalmente recién ahora pasamos a un sistema de recetario electrónico, cosa que era una obviedad que a lo mejor lo tenemos que haber hecho antes, ¿no? Y después, también otras tecnologías que ya estaban implementadas, ¿sí? Como es la historia clínica electrónica, ya había sido implementada en muchas instituciones, no en todas, como sigue ahora, sin estar implementada en todas, pero la posibilidad de acceder a completar una historia clínica o de consultar una historia clínica sin tener que estar físicamente en el hospital, esto es sumamente relevante, porque imagínense que en el caso de la pandemia, tener que atender a un paciente a la distancia, a lo mejor el médico estando desde su casa, atendiendo a los pacientes, pero necesita ver la historia clínica, porque necesita ver qué es lo que se hizo antes con ese paciente. Entonces, poder acceder a la historia clínica que físicamente estaba en el hospital, el médico en su casa y el paciente en su casa, entonces eso facilitaba muchísimo la tarea y el hecho de poder darle continuidad al proceso de atención del paciente. Pero también existía sistemas, vieron que yo antes mencionaba la gestión cotidiana del hospital, ¿no? Entonces, dentro de los aspectos de gestión, uno de los más relevantes para la vida diaria de un hospital o de un sanatorio es la administración de las camas del hospital, porque es fundamental tener una idea clara y en tiempo real de qué camas están ocupadas y qué camas no, porque si no, ¿cómo le decís vos a los pacientes, bueno, se pueden internar o no se pueden internar? Tenés que saber con precisión esta cuestión de si la cama está vacía, si la cama está bloqueada, qué es lo que pasa. Con el agravante de que en el medio de la pandemia justamente lo que faltaban eran camas. Es decir, que acá estaba todo el sistema absolutamente saturado, por lo tanto necesitamos este dato con muchísima precisión, no más o menos, ¿sí? Pero no solo eso, sino que era necesario que el dato de la cantidad de camas libres en, por ejemplo, una ciudad entera, sea un dato centralizado, es decir, que el intendente de la ciudad de Rosario, por ejemplo, tuviera acceso a la cantidad de camas libres que había en ese día en todas las instituciones hospitalarias privadas y públicas que había en la ciudad de Rosario. Si en la ciudad de Rosario, no tengo idea, supónganse, hay, no sé, 4.000 camas o 3.000 camas, bueno, el intendente necesitaba saber de esas 3.000 camas cuántas estaban libres en un determinado día. Resulta que ese dato no se podía conseguir. Ese dato no estaba. Nuestro sistema de salud, como es un sistema completamente fragmentado, que no tiene ningún punto de unión entre sí, no disponía de ese dato. Entonces uno no podía saber en la ciudad de Rosario, pero en ningún lado del país, la cantidad de camas libres que tenías. Entonces hubo que implementar sobre la marcha redes de comunicación como para que
pudiera haber una idea más o menos de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué había que hacer? Había que llamar por teléfono, tenías que llamar por teléfono a un hospital, a otro y preguntarle, che, ¿cuántas camas tenés? Pero eso, imagínense que es algo que hay que hacerlo varias veces en el día, porque es muy fluctuante. Se murió un paciente, se liberó una cama, o un paciente se dio de alta, se liberó una cama. Entonces, esa gestión óptima de lo que son las camas de hospital no se pudo hacer correctamente justamente por la carencia en estos sistemas de gestión hospitalaria que eran atrasadísimos. Del mismo modo que la historia clínica electrónica en muchos ámbitos también era súper atrasada. Entonces, en muchos ámbitos esto no estaba optimizado para la demanda que había en ese momento. Bueno, y también en otro ámbito, que como mencionaba antes, la medicina se ocupa también de la parte de investigación y justamente ahí en el momento de la epidemia de COVID, era algo, no es solamente que no había vacunas y que no había tratamiento, ¿sí? Sino que no se sabía qué era lo que había que hacer con los pacientes. O sea, como era algo nuevo, no había experiencia respecto de, fantástico, yo tengo al paciente que está con una insuficiencia, va a generar una insuficiencia respiratoria. ¿Qué puedo hacer por ese paciente? ¿Qué tratamiento de sostén puedo hacer con ese paciente? Hay diferencias entre los distintos tipos de tratamiento de sostén. Y entonces, todo eso, eh, cuando vos estás en el medio de una problemática así nueva, era necesario investigarlo también de manera acelerada. Entonces, estaba viendo permanentemente millones de casos, millones de pacientes que estaban siendo internados e intervenidos a prueba y error, probando distintos tipos de tratamientos, probando distintos tipos de técnicas, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Lo meto en el respirador tempranamente, le administro corticoides, en un momento ahí estaba tachado por el tema de la fake news, pero el dióxido de cloro, había distintos, iban surgiendo diferentes estrategias, algunas que eran medias mágicas, ¿sí? Que no tenían ningún sustento, y otras que tenían un poco más de sustento, pero que así todos no estaban demostradas. Y entonces estaba el debate de, bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué funciona y qué no funciona? Y para poder demostrar con evidencia científica que algo funciona, era necesario que se plantearan investigaciones. Y verdaderamente en el COVID lo que se vio es que en cuestión de meses, ¿sí? Gracias a la posibilidad de tener distintas herramientas que permitían compartir los datos de tus pacientes. Entonces, los pacientes atendidos, no sé, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, supónganse, los datos de esos pacientes y de cómo se los había atendido se terminaba compartiendo con gente de Estados Unidos, gente de Europa y al revés también, ¿sí? Entonces, investigadores, se dedicaban a recopilar todos esos datos, los datos de a lo mejor de los pacientes del Hospital Italiano de Buenos Aires, y a partir de eso ir probando, analizando los resultados y viendo qué estrategias habían servido más y qué estrategias habían servido menos. Entonces se pudo demostrar que efectivamente había todo un grupo de pacientes que se beneficiaban mucho si uno les administraba un corticoide. Pero había otros pacientes que no se beneficiaban. Se pudo demostrar más o menos rápidamente que el dióxido de cloro no solo no servía, sino que podía llegar a ser perjudicial, y así con algunas de las estrategias. Entonces, es como si el esfuerzo de toda la humanidad se hubiera podido concentrar gracias a esta articulación entre las distintas equipos de investigadores, gracias a estas tecnologías que había. Pero a su vez también, cuando finalmente se demostraba que alguna de estas intervenciones era útil, también lo que había era una comunicación muy fluida. Ni bien se publicaba un paper que tenían prioridad para publicarse un paper con alguna de estas cuestiones, automáticamente cualquier profesional de la salud recibía la alerta, ¿sí? O la guía, como esta que les muestro acá, una guía elaborada por la OPS diciendo rápidamente, bueno, hasta el momento lo que pudimos demostrar es que esto funciona, esto no funciona, esto sí, esto no, ¿sí? Este ida y vuelta rápido era cuestión de días, ¿sí? Entre que se publicaba algo y uno lo recibía. Si esta pandemia hubiera estado en 1960, no estaba la vía de comunicación electrónica, por lo tanto, hubiéramos tenido que esperar que el barco nos traiga la revista publicada en papel, donde decía exactamente qué era lo que funcionaba y qué no funcionaba, con lo cual nos hubiéramos enterado en Argentina 3 meses después, cuando ya la pandemia ya estaba terminando por poco.
Entonces, hoy por hoy hay una velocidad importante entre que se genera la investigación, se publica y termina en nuestras manos, ¿no? Y finalmente, para esta parte, también en el ámbito de la investigación, lógicamente hubo, como dice acá, vacunas en tiempo récord. Y esta posibilidad de desarrollar vacunas en tiempo récord, que en parte, por supuesto, despertó la suspicacia de gran parte de la humanidad, ¿no es cierto? Diciendo, y esto es medio raro, ¿cómo puede ser que hayan hecho la vacuna tan rápidamente? La realidad también es que ya había otras tecnologías que facilitaban la posibilidad de desarrollar vacunas rápidamente, ¿sí? Una vez que uno tiene identificado el microorganismo que genera la vacuna y dependiendo de ciertas características del microorganismo, no es, digamos, tan fácil, no es igual de fácil hacerla para el HIV que hacerla para un coronavirus o para otro tipo de microorganismo. Entonces, una de esas tecnologías era la inteligencia artificial, que fíjense que todos estos desarrollos son previos a la inteligencia artificial generativa, de la que nosotros después nos terminamos familiarizando. Esto era más bien inteligencia artificial, que lo que hacía era este sistema AlphaFold, que es de Google, ¿sí? Lo que permitía era evaluar las proteínas que formaban parte para generar la vacuna y partes del microorganismo, para poder ver los plegamientos de los distintos aminoácidos que forman parte de una proteína, algo que lo van a ver ustedes más adelante, lo que tiene que ver con la estructura de esa proteína. Y entonces, como esto es algo que no se puede ver, sino que hay que deducirlo y se hace un poco a prueba y error, se va viendo los distintos modos las distintas combinaciones de plegamientos de aminoácidos, entonces se necesita una computadora con mucha capacidad de procesamiento para que vaya probando, ¿sí? Tipo rompecabezas y va probando a ver si esta piecita entra o no entra, ¿sí? Pero estamos hablando de millones de posibilidades. Entonces, esa tecnología había avanzado un montón y el COVID fue justo el punto culmine como para poder utilizarlo y desarrollar nuevas tecnologías dentro de lo que son las vacunas, ¿sí? Así que bueno, esta primera parte, no sé si